No era la primera vez que Cardoso iba a Batán, pero en cada nueva visita le parecía más fea. Se consolaba a sí mismo diciendo que ir a Batán era ir a Mar del Plata y en su autoengaño le parecía que la horrible realidad de la cárcel se compensaba con la belleza de la costanera y el azul infinito del mar. Esperaba que su visita no se demorara demasiado ya que quería guardarse por lo menos una horita para ir a comer mariscos al puerto, pero sabía que la burocracia carcelaria podría tranquilamente llevarle todo el día. La oficina del director del penal era austera pero prolija. Se notaba que el presupuesto de mantenimiento era escaso ya que las manchas de humedad y el revoque desprendido de las paredes así lo evidenciaban. Los armarios viejos de chapa gris y los estantes llenos de biblioratos enmohecidos daban un aspecto aún más lúgubre al pequeño recinto. En definitiva, la oficina era un sinónimo de todo lo que era el presidio, una mezcla infinita de tristezas, la de los de adentro que sabían que tenían por delante años de una vida de mierda como la de los de afuera, que sabían que deberían lidiar con los presos por un salario de miseria. Sobre el escritorio del director se podía ver una bandeja con una jarra, una botella de jugo y algunos vasos descartables, y una pila de libros viejos que Cardoso asumió era el pedido que había hecho con antelación. Inspector Cardoso, tanto énfasis en los saludos al negro siempre le generaban sospechas. ¿Cómo está usted? Saludó demasiado amablemente el director. Muy bien, director Alberio, por recomendación de Villanueva. Cardoso prefería mantener cierta distancia en el trato. Sé que usted es una persona muy ocupada, así que trataré de robarle el menor tiempo posible. No se haga problema. Póngase cómodo y cuénteme en qué puede ayudarlo nuestra institución. ¿Quiere tomar algo? Sí, gracias. ¿Un cafecito? ¿O prefiere algo fresco? Mejor algo fresco, estos calores me matan. Ni me hable del calor, decía Alberio mientras servía un vaso de jugo. Hace 2 meses que se rompió el aire acondicionado y no hay miras de que lo reparen. Literalmente estamos en el horno. Con más razón trataré de ser breve. Dígame entonces qué necesita. Como usted sabrá, hace algunos días atrás fue asesinado Mario Alberto Genta, expresidiario de Batán que estuvo acá durante 35 años. Sí, nos enteramos. Bien. Como parte de nuestra investigación necesitamos saber con quién tuvo contacto Genta en su tiempo de reclusión, haciendo hincapié en los últimos años. Por eso le mandé a pedir los libros de guardia. Entiendo perfectamente, dijo el director en un tono serio muy lejano a aquel saludo hipócrita. Se imaginará usted que a lo largo de tantos tiempos los libros de guardia se fueron acumulando, por lo que solo le traje lo de los últimos 2 años. Perfecto, con eso puedo arrancar, dijo Cardoso que viendo el volumen de información sabía que los planes de ir a comer al puerto se perdían definitivamente. Sin embargo, y si me permite que le haga un comentario, no va a hacer falta que revise nada. ¿Por qué me dice esto? Porque en los libros no va a encontrar nada. El director hizo un silencio escénico y continuó, me consta que los guardias no son escribas que llevan los registros a pie juntillas por lo que pueden tener grandes baches de información. No se olvide que para ser guardiacárcel lo único que se necesita es ser grandote y que te guste maltratar a la gente. Estos tipos están bastante lejos del burócrata puntilloso. ¿Qué me quiere decir con esto? Interrumpió Cardoso. Déjeme terminar, retomó la iniciativa el director, en los libros no va a encontrar nada acerca de Genta porque sencillamente nunca nadie vino a ver a ese tipo. En 30 y pico de años nunca vino nadie. Dijo realmente sorprendido el negro. Nunca no, aclaró Alberio, al principio venían su madre y su hermana, pero muy poco. Discutían mucho en la sala de visitas. Inclusive alguna vez tuvieron que intervenir los guardias. Un día simplemente desaparecieron. Al poco tiempo de estos hechos aparecieron los evangélicos y ahí fue donde se terminó casando con una de esas mujeres que hacían las visitas carismáticas. Después del ataque a su esposa se cortaron todas las visitas. Conocía el incidente con la esposa, comentó preocupado Cardoso, ustedes cortaron el régimen de visitas. No, para nada. Cuando digo que se cortaron las visitas es porque nadie vino nunca más a visitarlo. ¡Qué vida de mierda!, ¿no? El negro tenía algunos comentarios tan sinceros que rayaban la ingenuidad. Y encima era violador, terminó de remarcar el director, con todo lo que ello implica. Me imagino que debe haber sido muy complicado para ese hombre el hecho de permanecer acá dentro, ¿no? Definitivamente es así. Todo lo que se dice en las leyendas urbanas acerca de los maltratos a los violetas es cierto. Debe ser uno de los pocos mitos que justamente no tiene nada de mito y mucho de realidad. Alberio hizo un intervalo,
como revolviendo recuerdos en su mente. Fíjese que yo me hice cargo de este penal más o menos para la época en la que entró Genta, y si bien uno no se puede acordar de todos los reclusos, de los más antiguos o emblemáticos uno siempre sabe algo. Este tipo era extremadamente frío y calculador. Sus actitudes y planes, siempre para sacar ventaja de algo, generaban permanentemente conflictos y violencia, y nunca perdió su instinto de macho alfa dominante. Era una máquina permanente de generar desmanes, pero él nunca estaba implicado directamente ya que manejaba a la gente casi a su antojo para que hicieran lo que él quería. Sus modos encantadores y carismáticos eran el del típico psicópata y no paraba hasta obtener lo que se le había metido en la cabeza. Así que se la pasaba haciendo desmanes, preguntó inocentemente Cardoso. ¿Desmanes de qué tipo? De todo tipo, aclaró cansinamente el director, estaba bajo vigilancia permanente y así y todo se las arregló para que le consiguieran un pibito nuevo que acababa de entrar para violárselo. Si me disculpa la frase, un hijo de puta. Sí, reflexionó Cardoso, todos me dicen lo mismo de Genta. El tipo, astuto y seductor, de esos que le endulzan la oreja a cualquiera, convenció al pibito, Tobías me acuerdo que se llamaba, de que lo iba a proteger si se quedaba a su lado y lo ayudaba con los kiosquitos que había que atender. El pibe ingenuo le creyó y cuando se descuidó, ¡zas!, se la dio, dijo el director con un gran aspaviento. Para colmo de males el pibe se terminó suicidando en su celda. Le hicieron creer que a partir de ese momento iba a ser la putita del pueblo y el chico no se la bancó. No se imagina los problemas que tuvimos con la familia de ese muchacho. Me imagino, mintió olímpicamente el negro. Pero dígame una cosa, director, todos sabemos que los presos se cogen unos a otros. El quilombo no debería haber sido para tanto. Mire, aclaró Alberio en tono serio, desde que se implementaron las visitas sanitarias ese tema está bastante controlado, pero con este tipo pasaban dos cosas. Primero que no tenía quien lo visitara para saciar sus necesidades fisiológicas, ni siquiera las putas a las cuales recurren muchísimos presos, y segundo que el tipo realmente lo que quería era violar, ultrajar, maltratar al otro. He llegado a creer que su verdadero placer no pasaba por una cuestión física sino por una cuestión mental, su disfrute estaba en romper al otro tanto en lo físico como en lo psicológico. Una verdadera mierda de persona, aclaró el negro innecesariamente. Sí, se limitó a acotar Alberio como si no hiciera falta agregar nada más. Sin embargo tomó aire y continuó, en todos los años que pasó acá nunca modificó su accionar, siempre armando quilombo, siempre generando peleas, siempre organizando desmadres pero a él nunca lo veías directamente involucrado. Siempre manejaba todo desde las sombras, se detuvo nuevamente como buscando las palabras adecuadas para poder seguir, ¿le puedo decir algo en confianza? Por supuesto, asumió el negro que este comentario podía resultarle útil en la búsqueda que estaba haciendo. Para mí, Alberio se detuvo y meditó bien las palabras que iba a decir. ¿Para usted qué? Lo apuró Cardoso. Le estaba diciendo que para mí fue un alivio que a este tipo me lo hayan sacado del penal. Desde que no está se respira acá dentro un aire de tranquilidad al cual no estábamos acostumbrados. Bueno, ahora el meditabundo era el negro, el tipo cumplió su condena. Había que largarlo. Ese tipo no debería haber salido nunca de la cárcel, el tono elevado del director denotaba enojo. ¿Por qué dice eso? Porque el tipo era un sociópata, un enfermo social, un verdadero peligro para el resto de la gente. Debería haberse quedado encerrado de por vida. El más mínimo análisis psicológico hubiera justificado su encierro. Afuera, más temprano que tarde, hubiera vuelto a hacer de las suyas. Por suerte no le dieron tiempo y lo limpiaron rápido. ¿Usted cree que lo estaban esperando? No sé, el silencio que hizo Alberio daba margen para la duda de Cardoso, si es verdad lo que dicen de cómo apareció muerto Genta, entonces es claro que lo estaban esperando. ¿Pero quién? El negro sospechaba que Alberio sabía más de lo que le decía. No sé quién, pero el que lo hizo, y discúlpeme esto que le voy a decir, el que lo mató hizo justicia. Aunque en el fondo yo pienso lo mismo que usted, no podemos dejar que el asesino de Genta ande suelto por ahí. Comprendo perfectamente, pareció disculparse Alberio. El intervalo en el diálogo le permitió a Cardoso manotear los libros de guardia y comenzar a hojearlos. Una mirada rápida y al azar le permitió ver que, tal cual lo había comentado Alberio, los libros de guardia distaban mucho de ser un registro claro y completo. Había días enteros donde no figuraba nada asentado y había otros donde la escritura era casi legible. Rápidamente se dio cuenta que la búsqueda por ese lado sería totalmente inconducente.
Volvió a dejar los libros sobre el escritorio, apuró lo que quedaba del vaso de agua que se había servido y retomó la iniciativa en el diálogo. Definitivamente usted tiene razón, de estos libros difícilmente pueda rescatar algo. Lamento no poder ayudarlo en ese sentido, las palabras del director eran más una formalidad que un verdadero sentimiento, no sé si le puedo ofrecer alguna otra cosa. Sí, me gustaría hablar con los guardias que estuvieron con Genta en los últimos tiempos antes de que lo largaran. Por supuesto, no va a haber problemas. Si quiere los puede ver en la sala de visitas, a esta hora está vacía y es un lugar medianamente decente. Perfecto, dijo escuetamente Cardoso y amagó a levantarse, me gustaría hacerle una última pregunta y ya no le robo más tiempo. Dígame, Alberio que también se había parado volvió a sentarse. Usted me dijo que a un tipo como Genta, antes de darle la libertad, deberían haberle hecho una pericia psiquiátrica, ¿verdad? Suele ser el procedimiento habitual, dijo en tono solemne el director, no es solo cuestión de cumplir con el plazo de tiempo estipulado en la condena. Nosotros emitimos un informe y los doctores otro. Todos debemos coincidir en que el recluso está apto para reinsertarse en la sociedad. ¿Y sus informes qué decían? Para nosotros, los que estábamos todos los días acá dentro viendo cómo el tipo manejaba la cárcel prácticamente desde el anonimato, los informes fueron lapidarios, Genta no podía salir a la calle. Era un peligro para los que tenía cerca y para la sociedad en general. Sin embargo, para los médicos no era tan así. No me sorprende que los engañara. Era un tipo muy hábil y muy inteligente, tristemente para mal. ¿Y cómo salió entonces? Porque ante la duda, la jueza lo largó, contestó en tono enojado Alberio. ¿Qué jueza? La Panoso. Es una garantista de mierda como Zaffaroni. Nunca voy a entender a esos oretes, al director claramente se le había salido la cadena, nosotros nos pelamos el orto para encerrar a esos mierdas y estos hijos de puta vienen y los dejan libres. ¿Y por qué lo largó? No sé, seguía enojado el director, a los jueces nadie les cuestiona nada. Son amos y señores y hacen lo que se les canta. A esa jueza alguien le va a cuestionar su decisión. ¿Quién? Preguntó Alberio en el mismo tono de fastidio. Usted sabe muy bien que esa gente es intocable. Están por encima de nosotros en todo sentido. Fíjese que tan arriba nuestro están que ganando la fortuna que ganan no pagan impuestos y nosotros, unos pobres boludos que tenemos que estar mendigando por nuestros salarios, tenemos que pagar de todo. Hizo un breve intervalo como retornando a su tono tranquilo habitual hasta ese momento, como le dije antes, a mí me hicieron un favor al sacarme de encima a Genta. Fíjese que aunque nosotros nunca pudimos engancharlo en ninguna, todos sabíamos que el cerebro detrás de los quilombos era él, a tal punto que desde que lo largaron los problemas prácticamente desaparecieron. No es que no haya, pero comparado con lo anterior, lo que queda son giladitas. Menos mal que lo largaron. Lo que le haya pasado a ese tipo fuera de la cárcel ya no me compete. El problema que usted se sacó de encima me lo abrocharon a mí, dijo el negro en tono resignado. Sin más que decir se levantó, saludó al director y se fue a la sala de visitas a esperar que cada uno de los guardias fuera para una entrevista personal. Las entrevistas, en términos generales, no le aportaron nada que ya no supiera, el tipo era extremadamente astuto y complicado y lo único que hacía era generar problemas. Como no pudo entrevistar a todos, había gente que estaba de franco, se quedó hasta el otro día y de paso fue a ver a guardias viejos y ya retirados que habían tenido contacto con Genta. La mayoría de estas personas vivían en Mar del Plata o sus cercanías, así que este trabajo extra no le insumió demasiado esfuerzo. Sin embargo, algunos guardias le habían hablado en forma solapada de un tal Plazas, Alejandro Plazas, un guardia viejo que había tenido una relación un poco más cercana a Genta. El negro, buen entendedor de ese submundo tumbero, apostó a que tal vez hubiera habido entre ambos alguna intimidad que le pudiera reportar a la investigación algún dato hasta ahora desconocido. Tal vez por el prejuicio del negro, creyó adivinar en los ojos del guardia una homosexualidad manifiesta. Buenos días, arrancó con entusiasmo el negro haciendo resonar su voz en la salita de visitas y dejando en claro quién tendría las riendas de la conversación. Soy el oficial Cardoso, dijo mientras le ofrecía su mano derecha para saludarlo. Buen día, respondió el guardia mientras le estrechaba la mano. El tono de Plazas era el de un hombre hecho y derecho pero, pensó el negro, las apariencias siempre engañan. Escúcheme Plazas, retomó Cardoso, mi intención no es robarle mucho tiempo. Tengo entendido que usted tenía una relación muy cercana con Genta, ¿esto es cierto? Sí, señor.
Es cierto. ¿Y usted sabía que lo iban a matar? Sí, por supuesto. La pregunta de Cardoso, que no había sido más una simple rutina, más de protocolo que una verdadera necesidad, lo había sorprendido con su respuesta. ¿Cómo que sabía que lo iban a matar? Saber no, aclaró Plazas, pero se lo venían avisando. Explíquese, por favor. Desde que Mario llegó acá, a Cardoso lo sorprendió que esta fuera la primera vez que alguien nombrara a Genta por su nombre, empezó a recibir cartas amenazadoras, diciendo que lo iban a matar. No entiendo, se sinceró Cardoso. ¿Quién le mandaba las cartas? Nunca supimos. Las cartas siempre eran anónimas. Estaban hechas con letras recortadas de revistas o diarios. ¿Y qué decían? No mucho en realidad. Solo decían que no se la iban a dejar pasar, que cuando saliera se la iban a cobrar, que su destino estaba marcado, que su camino era inevitable, y giladas por el estilo. ¿Podría haber sido la mujer a la que él quemó? Pregunto porque, por ahí, la mina quería vengarse. No, sentenció claramente Plazas. Las cartas empezaron a llegar desde el momento mismo en que Mario entró a Batán y siguieron hasta la última semana antes de que saliera. Una carta por semana a lo largo de 35 años. Hay que tener ganas, ¿no? La verdad que sí, dijo sorprendido el negro, ¿y usted cómo sabía de la existencia de las cartas? Me lo contó Mario, por supuesto. Yo lo conocí unos meses después de lo de la mujer evangélica, y ya en confianza, me habló de este tema. ¿Los directivos del penal saben esto? No, ¿por qué habrían de saberlo? ¿O usted cree que a los responsables de la institución los reos les importan algo? Vamos, usted sabe tan bien como yo que esto es una picadora de carne. El pobre Mario se bancó solo todo esto. A Cardoso no dejaba de llamarle la atención que alguien hablara con cariño de Genta. Hay de todo en la viña del señor, pensaba mientras seguía con las preguntas. ¿Qué pasó con las cartas? Las guardé. Él las atesoraba. De alguna manera que nunca comprendí, él decía que esas cartas lo conectaban con el mundo. Ahí afuera había alguien que pensaba en él, y eso le hacía bien, lo ponía contento. Pobrecito, no tenía muchas cosas con las que alegrarse. Cuando lo liberaron salió solo con lo puesto y yo me las quedé, a la espera de que, una vez que él se acomodara, yo se las alcanzara. Pero todo pasó tan rápido que no pude hacer nada. ¿Las cartas las tiene usted? Sí. ¿Me las deja ver? Las tengo en mi casa, pero si quiere se las hago llegar. Yo ya no las quiero. Al revés que a Mario esas cartas solo me generan malos recuerdos. Son muchas cartas. Unas cuantas. No están todas porque con el paso de los años algunas se perdieron. Pero hay bastantes. Cuando salimos de acá las paso a buscar por su casa. ¿Puedo? Por favor. No hay problema. Por más que este nuevo personaje hubiera internado ver otro matiz de Genta, para Cardoso, ya fuera por uno u otro lado, le parecía que no había habido nunca nada bueno en la vida de este tipo. Todo lo que tocaba lo arruinaba. Había sido condenado por la muerte de Telvina González, pero también destrozó la vida de su esposa la evangélica, la de algunos presos jóvenes a los que violó estando encerrado y seguramente a la de su familia sanguínea a la cual había ido a ver el gordo. De Plazas no sabía qué pensar. Parecía que con el Genta se había portado bien pero, quién sabe. De un guardiacárcel puto no espero nada, pensó livianamente el negro. No se hizo más disquisiciones filosóficas sobre el asunto. En su mentalidad de lineamientos simples el malo de la película ya había pagado sus crímenes con la muerte. A los fines prácticos el día estaba perdido, o mejor dicho ganado. Porque aunque no estaba muy seguro de qué tipo de información podría sacarse de las cartas viejas, estaba seguro que al gordo el detalle le iba a encantar. Se iría a comer al puerto alguna mariscada regada con vino barato y después llamaría a su casa para decirle a su mujer que no volvería hasta el otro día debido a lo complicado del caso. Pasaría el resto del día en los puteríos mugrientos de las cercanías del puerto, que le recordaban a su barrio natal y que tanto le gustaban. Al otro día volvería al centro donde se encontraría con Villanueva para ver qué había averiguado sobre la familia de Genta y decidir cómo seguir la investigación.